Hola, qué gusto poder saludarles. La Biblia nos narra un sinfín de historias muy interesantes. Voy a contarles una historia muy inusual, pero con una gran muestra de amor. La historia es la del profeta Oseas. Esta historia es relatada en el Antiguo Testamento, que de hecho el libro lleva su nombre, Oseas. Relatada de un modo asombroso por la forma en que Dios nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando. Sea usted bienvenida y bienvenido a esta historia. Oseas era un joven profeta, déjeme contarle. Era soltero, esperando la mujer de su vida, como muchos jóvenes, ¿no? Como muchos jóvenes, Oseas estaba esperando a la mujer de su vida. Era un joven soltero. La tradición hebrea en aquel entonces era que un profeta debía desposar a una mujer virgen, a una mujer pura. Por eso siempre se aseguraban de que esas mujeres fueran hijas de otros profetas. No eran matrimonios arreglados, pero no se les ocurría ver a mujeres que no anduvieran en la iglesia o a mujeres que no adoraran al Dios de Israel. Ok, ahí va todo bien. Pero lo raro acá es que Dios no manda a Oseas a buscar una esposa en el templo o a una señorita virgen, sino que le dice: ve a buscarla en la calle o a un prostíbulo. Sí, así como usted lo escucha, Dios mismo envía al ungido de Adonai a un prostíbulo a buscar a su futura esposa. Es más, Dios le da una orden de que vaya al peor vecindario de su ciudad y que allí se busque a su novia para que luego pueda casarse con ella. Oseas en el capítulo 1, versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartados de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Perfecto. Esta historia no es como algunos lo afirman, que Gomer se prostituyó después de conocer a Oseas, sino que el mandato de Dios fue claro. La mujer que Oseas debía elegir ya debía de ser fornicaria. Y Oseas, que era un hombre puro ante la mirada de Dios, porque era un profeta, no lo olvide usted, un hombre que tiene que ver con las cosas de Elohim, un hombre que estudiaba la palabra, que oraba, que ayunaba, que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y no estaba acostumbrado a este tipo de cosas que Dios le pidió. De hecho, no sabía ni a dónde encontrar este tipo de mujeres, porque él no visitaba estos lugares donde regularmente estas mujeres se prostituían. Bueno, Señor, ¿y ahora dónde voy a buscar esa mujer fornicaria? O mejor dicho, a esa prostituta, pensaría nuestro amigo Oseas. Pero Oseas tiene una orden divina de ir y desposarla. Bueno, una mujer extraña que es objeto de lujuria de extraños. La sociedad, de hecho, detesta a mujeres así. Perfecto. ¿Quieren saber quién y cómo se llamó esta mujer? Bueno, ahí les va. Se llamó Gomer. Ella es la protagonista de esta historia de amor. Esta no es una historia que está en las escrituras simplemente como un ejemplo de obediencia total, que realmente lo es. Y el objetivo de este mensaje es obedecer a Dios como obedeció Oseas. Uno se imagina que Oseas va y hace esa transacción con esta mujer. Ya me imagino a Oseas
llegar ante esta mujer y ella le dice: bueno, chico, ¿te vas a animar o qué? Únicamente cobro $100. Porque recordemos que esta mujer llamada Gomer era prostituta y vio llegar a Oseas. Me imagino que le ofreció sus servicios. Bueno, entonces uno se imagina que Oseas va y pues hace esta idea, ¿no? De cómo llegarle a una mujer que se prostituye por las calles. Bueno, y Oseas, me imagino decirle: no, yo no te quiero para el rato, yo te quiero para toda la vida. Ya me imagino a Gomer decirle: oye, chico, mejor regresa a tu casa, no estoy de humor para estas bromas de mal gusto. No, de veras, quiero que te vengas a vivir conmigo. Me imagino a un Oseas decirle a Gomer estas palabras. Algo muy importante a resaltar en esta historia es que la obediencia de Oseas al Señor era más grande que cualquier cosa en su vida. Oseas le diría unos cuantos poemas a Gomer. Imagínese usted poder enamorar a una mujer de corazón duro, que sabía que los hombres solo la usaban para satisfacer sus necesidades sexuales. Pero ahora aparece un joven declarando su amor por ella. Ya me imagino a Oseas diciéndole: oye, mujer, tus patas son como 2 estacas donde amarran las vacas. Un poema algo así, ¿no? Como para enamorarla. Ya me imagino a Oseas diciéndole: oye, de veras, yo sí te amo, yo sí daría mi vida por ti, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, la casaca, para poder enamorar a una mujer. Pero realmente Oseas estaba siendo obediente a lo que Dios le estaba mandando. Tenía que enamorar a una prostituta y luego casarse con ella y luego tener hijos. Yo me imagino ese trabajo tan difícil que tuvo Oseas, poder enamorar a Gomer siendo una mujer que sabía que los hombres la buscaban únicamente para satisfacer sus necesidades sexuales. Y como les decía, le aparece un joven. Yo me imagino a un joven de 18, 19, 20, 25 años máximo. Me imagino a un profeta Oseas joven, era soltero. Entonces él tuvo la dura tarea que Dios mismo le encomendó: enamorar a una prostituta que usted ya conoce y se llamó Gomer. Bueno, ¿saben algo? Oseas lo logró. No sé cómo, pero lo logró. Y es que Oseas llegó a amar a Gomer. Así nos dice la Biblia. Es decir, Oseas pudo haber ido a un sitio oscuro en obediencia y decir: yo no quiero tener nada que ver con este tipo de mujeres. Pero cuando la vio, la amó. Imagínense ustedes, solo vio a Gomer y este personaje llamado Oseas se enamoró de ella y desde ahí empezó a amarla. Me imagino que Gomer era una mujer muy hermosa, porque las mujeres hebreas eran mujeres muy hermosas, y me imagino que Oseas también era un hombre bien parecido. Pero esta mujer, me imagino que era una mujer hermosa, porque Oseas, de entre todas las mujeres que habían ahí, le echó el ojo, como decimos, ¿verdad? Le echó el ojo a Gomer. Y Oseas llegó a amar a esta mujer. Logró enamorarse de esta mujer. Bueno, Oseas pudo haber ido a un sitio oscuro y encontrar a una mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero de entre todas las mujeres que habían ahí, Oseas miró a Gomer. Yo me imagino esa escena. Usted imagínese esa escena. Ver a una mujer tal vez con vestiduras cortas, una mujer maquillada, una mujer hermosa tal vez físicamente, con un bonito cuerpo, yo no sé. Pero Oseas se enamoró de Gomer. Y Oseas llegó a amar a esta mujer. Y esto es lo esencial de esta historia, mis amigos. Dios
creó en Oseas una pasión e hizo que Oseas amara a una prostituta. Imagínense ustedes, a una mujer difícil de amar. Una mujer que los hombres la buscaban únicamente para su lujuria. Pero este personaje quería algo serio con ella. Quería enamorarla, quería amarla, tener una familia con esta mujer, porque fue un mandato de Adonai a la vida de Oseas. Esto trae a mí una pregunta. ¿Conocen ustedes personas difíciles de amar? Creo que sí, ¿verdad? Hay incluso en la iglesia personas difíciles de amar. Cuando nos hacen esta pregunta, siempre pensamos en otra persona o en otros y jamás en nosotros mismos. Pero mirándonos al espejo, ¿no seremos también, al igual que Gomer, difíciles de amar? Lo bonito es que Dios ama a gente difícil de amar. ¿Y saben por qué? Porque Dios ama a gente compleja, a gente complicada, a gente rota, a gente controversial, como lo fue Gomer. Perfecto. Esta mujer, Gomer, era una mujer que los adultos usaban y luego la botaban como una basura. Ahora bien, Oseas se acerca a Gomer para desenredar ese pasado. Y Oseas no la ve como una prostituta, sino como una esposa en el futuro. La ve como la madre de sus hijos. Y se enamoró. Oseas se enamoró de una mujer que perdió el respeto por sí misma, por todos, en ocasiones, como todos, hacemos algo que hace que perdamos el respeto por nosotros mismos. Cuando hay un error, cuando hay algo en el pasado que no debimos haber hecho y sin embargo lo hicimos, a veces conscientes o muchas veces inconscientemente. Muchas veces cometemos errores porque nos alejamos de la presencia de Dios, y es ahí donde viene una muerte espiritual, donde nos gustan las cosas del mundo. Sentimos que cargamos con algo más que un pasado. Cargamos con un muerto en la espalda. Es decir, escondemos de la vista de la gente algo que nos avergonzaría que sepan los demás. Tal vez nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro pastor, nuestra familia, etc. Cargamos con una historia de abortos, de intentos de suicidio, de divorcios, de adulterio, de fornicación. Luego, cuando llegamos al Señor, empezamos a vivir una vida en el Señor, llena de bendición, y sentimos que ese pasado nos cobra una factura. Pero ahí está el Señor. Él ya pagó esa factura por nosotros. Y claro, era lo que Dios quería hacer con Gomer, que a través de Oseas, el Señor quería darle una nueva vida. Bueno, muchas veces cargamos demasiados muertos en nuestro pensar. Así estaba Gomer. Y ahora un hombre santo y puro le propone nada más y nada menos que matrimonio. A Oseas no le importa la opinión ajena sobre su relación con Gomer. Está enamorado el patojo. Y le da a esta mujer dignidad. Escuche bien, dignidad. ¡Wow! Pero ¿cómo se puede tener un matrimonio santo cuando uno de los dos no lo es? ¿Cómo puede haber una relación de santidad cuando uno de los dos no es santo? Pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios amarme aún no siendo santo como amó a Gomer? Uno de los dos es pecador. Y sin embargo, Dios nos trata como a su novia. Quiero recordarles que iremos a las bodas del Cordero. O sea, Dios nos ve como una novia pura, y no necesariamente porque seamos puros. No, porque no lo somos. La mayoría vinimos de vidas corruptas, deterioradas. Sin embargo, la santidad y el amor de Dios son tan grandes
que él puede formar una pareja de alguien que no es puro con alguien que sí lo es. Y esto es lo que está pasando con Oseas y Gomer en esta historia. Oseas envuelve con un manto los hombros magullados de esta mujer. Saca con amor y dulzura el olor pútrido de la piel sobre la que estaba toda la lujuria de los hombres que habían transitado por ella, y la transforma en alguien. Ahora Gomer es la esposa de Don Oseas. Ahora ya es Don Oseas. ¿Y qué es lo que borra las huellas del pasado? El amor. Oseas llega a amar a Gomer y la transforma en alguien. La sacó de las calles y la metió en su casa. Él la lleva a vecindarios para que se codee con otras damas y que nadie pregunte sobre su pasado. Oseas besa las heridas de Gomer, la perdona. No me cuentes, le dice, sino suma. No quiero que me ocultes el pasado, pero tampoco quiero revolverlo y hacerte sentir culpable. Así que Oseas la envuelve y va sanando de a poco sus heridas. A un abusador y a un animal depravado sexual, como eran los hombres que buscaban a Gomer. Pero ahora tenía un hombre dulce, a un hombre que la amaba, a un hombre que la respetaba y que le daba un lugar dentro del hogar y dentro de la sociedad. Ahora Gomer encuentra a un hombre dulce que la acompaña, que la dignifica, que no la usa, que no la ve como una cosa para dar placer, y ella empieza a sanar sus heridas. Y esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros, amigos, familia, cuando nos empieza a tratar. En cada servicio en la iglesia, por ejemplo, el Señor nos da una palabra que nos sana, se mete en lo más profundo de nuestra alma, hace una búsqueda arqueológica incluso de nuestros secretos más oscuros. Y es cuando experimentamos lo mismo que Gomer. Su esposo, Oseas, le dice a Gomer: eres una dama. Y ella le dice: sí, sí. Pero cuando las cosas se complican, empezamos a ver los errores que cometimos en el pasado, y a veces ese pasado nos gana porque nos enlaza y nos tira hacia atrás. Bueno, Oseas percibe algo, porque un día la quiso abrazar y ella no le correspondió, fíjense ustedes. No dice la Biblia que ella no lo amara, pero tal vez ella no se sentía digna de recibir amor. Esto es un tal vez, porque la Biblia no lo especifica. Gomer se sintió incómoda en un lugar cómodo. Bueno, raro, ¿no? Esto sucede con muchas personas que tienen un pasado muy pesado. Tienen un pasado muy pesado, como la vida de Gomer. Las bendiciones que reciben les son poco familiares. Hay gente que dice: yo no merezco que me pase esto. O peor aún, esto es del diablo. Y sienten culpa. Y cuando sienten culpa por algo que Dios les da, cuando sienten culpa por algo que Dios les da, Dios se siente ofendido. ¿Cuánto puede soportar una pareja en la que él o ella dice te amo y el otro dice no, yo no? ¿Quién puede sentirse bien cuando se da cuenta que el amor que él da no alcanza? Una pregunta que les hago. Creo que nadie soportaría que la esposa le dé amor al esposo y que el esposo sea frío, o viceversa. Bueno, y esto es lo que Gomer le hace sentir a Oseas: frialdad. Oseas era un hombre dulce, un hombre cariñoso, un hombre que la amaba, que la respetaba, que la cuidaba, que la valoraba, que le daba un lugar dentro de la sociedad. Pero Gomer se sentía, me imagino yo, se sentía indigna de estar ahí, porque sabía el pasado, de dónde venía. Lamentablemente tenía una baja autoestima. Acá se empezó a complicar esta historia. Y tristemente esto le pasó a Gomer. Y la Biblia dice, lamentable, volvió a sus amantes. ¡No! ¡Qué tristeza!
volvió a sus amantes, teniendo un hombre bueno, un ungido de Dios. Ella volvió a sus amantes, dice la Biblia. Oseas 3:1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman a tortas de pasas. Eso le dijo Jehová a Oseas, y lo encontramos plasmado en Oseas 3:1. Usted puede leerlo. Ahora Oseas debe ilustrar de una nueva manera el amor de Dios por Israel. Por lo visto, Gomer había abandonado a su esposo a fin de continuar su inmoral adoración de Baal. Pero Oseas nunca había renunciado a su amor por ella. Aun cuando su corazón estaba quebrantado, él debe ir y expresarle otra vez su amor y su cuidado por ella, tal como Dios haría por los israelitas, tal como Dios lo haría por nosotros, aun cuando ellos habían quebrantado su corazón al volverse a dioses ajenos. Pero la historia se pone todavía más inquietante, porque la Biblia dice que tuvieron 3 hijos, imagínense. Oseas 1:4 dice: y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas 1:5 dice: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Por cierto, el nombre Jezreel del primer hijo de Oseas significa Dios esparce. Alude a la matanza de los 70 hijos del malvado rey Acab, el que estaba casado con Jezabel, llevada a cabo por Jehú. Bueno, historia relatada en la Biblia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 10, del versículo 1 al 8. Ok, aunque Jehú fue alabado por ejecutar el justo juicio de Dios sobre la casa de Acab. Así nos lo relata en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Bueno, nos indica que fue demasiado severo ese justo juicio de Dios sobre la casa de Acab. Perfecto. Pero Oseas 1:6 dice: concebió ella otra vez y dio a luz una hija. Wow. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El nombre Lo-ruama, por cierto, literalmente significa no compadecida, o ella no recibe compasión ni amor. Implicaba que Dios había dicho que era tiempo de que se terminara su clemencia. Oseas 1:8 dice: después de haber detestado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Bueno, Oseas 1:9 dice: y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¡Wow! El tercer hijo de Gomer se llamó Lo-ammi, que significa no pueblo mío. Lo-ammi significa no pueblo mío. Esto daría a entender que este hijo no era de Oseas. El nombre del niño simbolizaba la interrupción de la relación de pacto como consecuencia de la continua rebeldía contra Dios y a causa de la idolatría que tenían estas personas. Bueno, la Biblia da a entender que el tercer hijo no era de Oseas entonces. Tal vez los primeros 2 tampoco lo eran, porque la Biblia habla de hijos de fornicación. Así lo menciona la Biblia. Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Se dan cuenta? Probablemente los hijos de esta mujer probablemente no eran de Oseas, porque la Biblia dice: ve, tómate una mujer fornicaria
e hijos de fornicación. Dios ya lo había estipulado antes de que se casara con ella. Pero Oseas la siguió amando aún así. Vean el corazón de este hombre, de este siervo de Dios. La Biblia no dice que Oseas pidió lo que en ese momento no existía. Un examen de paternidad, por ejemplo, que hoy en día lo harían cuando alguien duda que ese hijo o esa hija sea de él. Pero él la seguía amando a pesar de todo, a pesar de que le ponía los cuernos, a pesar de que lo engañaba, a pesar de que hacía cosas indebidas, aún estando en una vida digna con Oseas, ella seguía haciendo cosas indebidas. Pero Oseas tenía un corazón tan bueno que él la seguía amando. Bien dice una frase, el amor nos pone ciegos. Pero bueno, así Dios lo permitió. Gomer, estando bajo la dignidad de Oseas, todavía le sería infiel. Bueno, le sería infiel porque me imagino que así fue. Así como nosotros también le somos infieles a Dios en tantas áreas de nuestra vida. Bueno, ¿quién puede decir que desde que recibió al Señor en el corazón jamás fue infiel a Dios? Nadie. Todos antes de conocer al Señor éramos infieles. Éramos egoístas, éramos egocéntricos, éramos personas que blasfemábamos contra el Señor, tal vez éramos idólatras, tal vez éramos adúlteros, tal vez éramos fornicarios. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, Él nos dio una palabra, dignidad, y nos dio un lugar dentro de su reino. ¡Qué lindo es nuestro Dios! Bueno, viene a mi mente en este momento, ¿quién no tuvo hijos bastardos? Vástagos, que no fueron gestados por el Padre mientras que estábamos en una relación con Dios. Porque lo que ocurre es que cuando Dios ama, aún protege y provee incluso para aquellos que no salió, o aquello que mejor dicho no salió de su voluntad y de su propósito divino. Muchos de nosotros, familia, cometemos errores que son como vástagos. No hablamos de hijos literalmente, hablamos de empleos o sociedades en las que nos involucramos sin consultar a Dios, de relaciones fallidas, de decisiones que tomamos sin siquiera orar y pedirle permiso a nuestro Dios. ¿Y qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios con nosotros? Hijos que no fueron concebidos bajo su voluntad, aún los protege y nos provee. ¿O Dios no ha provisto para nuestros errores? ¿Verdad que sí? El Señor, a pesar de que ve nuestros errores, Él no nos abandona, Él no nos deja. ¿O Dios no le ha bendecido aún cuando hizo las cosas mal? Dios le ha bendecido a pesar de que comete errores, a pesar de que hace las cosas al revés. Aún Dios bendice a esos niños, espiritualmente hablando. Aún bendice a esas personas que no han madurado espiritualmente. Bueno, regresemos a la historia, ¿les parece? Un día, dice la Biblia, Oseas va al armario y se da cuenta que falta ropa. Va al tocador y el set de maquillaje no estaba. Y Gomer tampoco estaba. Se fue. Imagínense. Ella se fue de la casa de Oseas. Ella se sentía, me imagino, como un animal enjaulado. Y aunque trata de avanzar, siempre retrocedía hacia su crisis original que estaba en su mente y en su corazón. Yo no quiero culpar a Gomer. No la culpemos, por favor. Sucede que un día ella se cansa de fingir. No debe haber peor cosa que estar con alguien al que no amamos y tratar de consolidar esa relación a fuerza de disciplina cuando no sientes nada por esa persona. El espíritu de Gomer nunca se ha ido de la iglesia, aún continúa en la iglesia. Tengamos mucho cuidado con esto. Tenemos un espíritu de adulterio espiritual cuando no amamos y cuando no nos sentimos amados. Y no hay peor cosa que fingir lo que uno no siente. Matrimonios que fingen lo que no sienten, pero siguen por el que dirán. Gente que está en el ministerio y no ama el ministerio, pero está por el que dirán.
Y así sucesivamente podríamos poner más ejemplos que están ahí por el qué dirán. Pero ¿qué hace Dios? Lo que hace Oseas, que parece ridículo. Oseas toma una linterna y sale a buscar a su esposa por la noche, imagínense ustedes. Algo que un hombre de bien no debería preguntarle a otros hombres por el paradero de su esposa. Sin embargo, Oseas está tan desesperado que en la noche grita: ¡Gomer! ¡Gomer! Imagínense ustedes a Oseas buscando a su esposa porque no estaba en su casa. Bueno, lo hizo porque la amaba. Al igual que Oseas, a Dios no le importa salir a buscarte, ir a tu sitio más oscuro, al lugar de la pornografía, al lugar en que estás perdido y decir: yo estoy dispuesto a amarte, aún te amo, si tan solo regresas a casa. Tan solo tienes que volver a casa y Él te cambiará. Los amigos de Oseas le decían: olvídala, hombre, hay otras mujeres, olvídala. Que se haya ido es lo mejor que te pudo haber pasado. Pero el verdadero amor no olvida. Es Dios buscando al que falló. Cada servicio en el que nosotros vamos a la iglesia trae un mensaje que cala nuestro corazón. Bueno, si no veamos también las prédicas en la televisión o las prédicas en la radio, y ese mensaje es de parte de Dios para nosotros, para que no te alejes de la presencia del Señor. Entiende primero que eres amado y recién ahí vas a poder dar amor. Si no, no puedes amar. No hay persona más difícil de amar que aquel que no da nada, ni siquiera recibir tampoco nada. Esas son las personas más difíciles, las que no dan amor y las que tampoco reciben amor. Esas son las personas de duro corazón. Bueno, y Gomer se fue no porque le guste la prostitución, sino porque se siente poca cosa para tamaño hombre que tenía. Y Oseas la vuelve a encontrar, dice la Biblia, imagínense ustedes. Oseas la vuelve a encontrar. Esto me da la pauta a mí de que Oseas se esforzó y realmente la encontró. Decía: bueno, me imagino tocando las puertas de los vecinos. Toc, toc, toc. Disculpe, ¿no estará mi esposa por acá? No la hemos visto. Toc, toc, toc. ¿Ha visto a mi esposa por acá? No. Bueno, y se fue en todo el vecindario y dijo: no está por acá, entonces voy a ir al lugar donde la saqué. Me imagino que y ahí la encontró. Oseas 3:2 dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Lo más probable es que ahora Gomer estaba endeudada y a punto de ser vendida como esclava, como lo permitían las leyes del antaño. Ahora Gomer está en una mesa de esclavos, imagínense, luego de tener un lugar en una casa digna. Oseas hace de esta mujer algo importante en su vida, le da un espacio en su casa, le da un espacio dentro de la sociedad, pero ella no quiso. Bueno, algo salió mal en la vida de Gomer realmente, algo salió mal. Un esclavo en aquel entonces es un eslabón un poco más bajo que las prostitutas, imagínense. ¿Por qué? Porque ser una mujer esclava era lo peor, era llegar a lo más bajo prácticamente. Bueno, ella al llegar a ser esclava de alguien que la comprase, tendría que ser una prostituta nuevamente. Ella tendría que dar favores sexuales, pero ahora ya no pagados, ahora gratuitos, porque el que la compraría se convertiría automáticamente en su dueño, porque sería esclava de quien la compre, como les digo. Y cuando Oseas la ve, Gomer estaba casi irreconocible. Ustedes imagínense la cara que tendría. La estaban subastando como si no valiera nada, mientras los hombres se mofaban de ella. Me imagino decir: qué mujer tan linda, yo sí la deseo. Yo me imagino a esos hombres lujuriosos deseando a esa mujer, porque de seguro Gomer era una mujer hermosa. Bueno,
¿Y qué hace Oseas?, se preguntará usted. Bueno, quiero contarles que Oseas busca en su billetera todo lo que tiene. Busca en los bolsillos, y Oseas se vació los bolsillos y la compró él. ¡Wow! Imagínense. Oseas fue y la redimió a un gran precio para él. Esa reacción de Oseas ejemplifica el amor redentor de Adonai por los pecadores, o sea, nosotros, quienes no tienen manera de redimirse, liberarse ni salvarse a sí mismos. Y Oseas le dijo, escuche bien, Oseas 3:3, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo. Y los hombres se rieron de Oseas porque, imagínense, estas fueron las palabras de Oseas: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo. Entonces los hombres dijeron: ja, 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 ja. ¿Quién paga tanto por tan poco? Usted tome en cuenta esto. ¿Cuánto pagaría Oseas para comprar a Gomer? Imagino que dijeron: bueno, la subastamos por $10,000. Yo doy 11, yo doy 15, yo doy 20. Y cuando Oseas vio que se le estaba escapando de las manos, vació su billetera, dice la palabra, y da lo último que tenía, el último centavo, y la compra. Entonces los hombres se burlaban de él y decían: ¿quién paga tanto por tan poco? Imagínense. Bueno, yo quiero decirles quién paga tanto por tan poco. El Padre da la sangre de su único Hijo por tan poco, porque nos ama. Oseas compra a Gomer, la redime nuevamente. De la misma forma, Dios vació sus bolsillos y dijo: ¿qué puedo dar para comprar? A mi Hijo unigénito, se respondió. Recordemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos compró para que no seamos esclavos del pecado, sino para que seamos esposa otra vez. Nos compró para que seamos libres. La historia de amor más grande jamás contada ha sido escrita con tinta roja: la sangre de nuestro Salvador. Amén. Shalom para todos. Les mando un fuerte abrazo. Con permiso.